El aire húmedo de Terranova 7 presionaba sobre Jake Morrison como un aguafiestas. Se secó el sudor de la frente y se quedó mirando el sitio de excavación fangoso. Delante de él, durante 6 meses, había estado excavando a través de este mundo selvático en el borde del espacio humano, en busca de rastros de una antigua civilización que supuestamente existía mucho antes de el Consejo Galáctico incluso se formó. El otro. A las razas de la galaxia les encantaba recordar humanidad que eran recién llegados. El Kryn con sus cuerpos escamosos y bifurcados. Lenguas. Los Valari con sus formas cristalinas y superiores. Actitudes. El colectivo Centinela con sus mentes colmena y sus fríos cálculos. Todos ellos menospreciaban a la humanidad como niños primitivos que apenas tenían. Aprendió a caminar entre las estrellas. Jake. No me importaban mucho sus opiniones. Era un arqueólogo, no un político. Su trabajo lo llevó lejos de las relucientes cámaras del Consejo donde los diplomáticos discutieron sobre las rutas comerciales y disputas territoriales. Aquí en él, tierra y barro, podía concentrarse en lo que importaba, encontrar la verdad sobre la pasado. El sitio de excavación había sido decepcionante hasta ahora. Algunos desmoronamientos, estructuras de piedra, algunos fragmentos de metal, que no coincidía con ninguna conocida civilización. Nada que cambie la historia. Libros o probar sus teorías sobre los humanos. Expansión más allá de la Tierra. Lisa Carter, su asistente de investigación, se había estado quejando sobre el calor de la última hora. Ella era joven y entusiasta, pero él, la jungla estaba poniendo a prueba su paciencia. Jake la observaba mientras se movía su portátil escáner a través de otra sección de terreno despejado, buscando cualquier cosa inusual bajo la superficie. El escáner pitó y pió mientras enviaba ondas profundas en la Tierra, midiendo la densidad y composición. Principalmente se encontraron rocas y más rocas. Entonces, de repente, Lisa dejó de moverse. Su escáner hizo un sonido diferente. Un tono largo y constante que Jake nunca había oído hablar de ella antes. Jake, ella, gritó sin quitarle los ojos de encima. La pantalla del escáner. Necesitas ver esto ahora mismo. Su voz había cambiado. De aburrido a emocionado en segundos. Jake dejó caer su pincel y su bloc de notas y salió corriendo a través del suelo fangoso hasta donde ella se puso de pie. ¿Qué tienes?, preguntó, tratando de mantener su propia emoción bajo control. Control. La experiencia le había enseñado que la mayoría de las anomalías resultaron no ser nada más que agua subterránea o densa. Depósitos minerales. Lisa giró el escáner para poder ver la pantalla. Hay algo ahí abajo, algo masivo. Las lecturas muestran una estructura al menos 30 metros por debajo de la superficie. Pero, Jake, la composición está mal. El escáner lo está identificando como aleación humana. Designación H7. Jake sintió que el corazón le daba un vuelco. Eso es imposible. Dijo que el H7 no estaba desarrollado hasta las guerras por los recursos, y eso fue hace solo 300 años. Este sitio muestra estratificación geológica que se remonta a al menos 2.000 años. Lo sé, respondió Lisa. He recalibrado el escáner 3 veces. A veces pensé que estaba funcionando mal. Pero las lecturas son consistentes. Lo que sea que esté ahí abajo, está hecho de materiales humanos avanzados, y ha sido enterrado durante mucho tiempo. Jake se quedó mirando en la pantalla, observando cómo el escáner pintó una imagen tridimensional de lo que yacía debajo de ellos. La estructura era enorme. Se extendía casi 2 kilómetros en longitud y mostró claros signos de diseño geométrico.
Esto no era natural. Formación. ¿Puedes determinar la forma? Jake preguntó. Lisa ajustó el escáner. Ajustes y la imagen se volvió más clara. Es cilíndrico con ángulos. Protuberancias a lo largo de los lados. La densidad. Sugiere múltiples cámaras internas o compartimentos. Hay lo que parecen ser carcasas de motor en un extremo y ella. Pausa. Jake. Creo que estas son armas. Colocaciones de IMP. Las implicaciones golpean. A Jake le gusta un golpe físico. Si esto fuera así, lo que él pensó que era, entonces todo. La humanidad conocía su propia historia. Equivocado. El registro oficial decía que los humanos solo habían logrado el interestelar. Viajaron hace 400 años. Antes de eso, estaban confinados a la Tierra y unos pocos colonias en su propio sistema solar. No se mencionó nada avanzado. Buques de guerra o exploración del espacio profundo 2.000. Hace años. Sin embargo, aquí estaba. Evidencia que contradecía directamente esos registros. Necesitamos excavar, dijo Jake. Lisa negó con la cabeza. Jake, no tenemos la equipo para algo tan grande. Nos gustaría. Se necesitan droides de excavación industrial, pesados. Equipos de elevación y probablemente militares. Autorización ya que esto parece ser una buque militar. Jake sacó su dispositivo de comunicación. Entonces los conseguiremos. Me pondré en contacto con él. Autoridad colonial terrana. Querrán saber sobre esto. Él. La llamada tardó 3 días en procesarse correctamente. Canales. Jake tuvo que explicar su hallazgos a una docena de funcionarios diferentes. Cada uno más escéptico que el anterior. Finalmente, se conectó con el capitán Ryan Hughes, un oficial militar, estacionado en el puesto avanzado terrestre más cercano. Ryan era un hombre práctico en sus primeros años. Años 40 con cabello castaño corto y el aspecto desgastado de alguien que había pasado años en el espacio. El Dr. Morrison Ryan dijo. Sobre el video, enlace, he revisado tu informe. Estás afirmando tener. Encontré un buque de guerra humano anterior al nuestro programa espacial por más de 1500 años. Es correcto, respondió Jake. Lo sé. Como suena, pero la evidencia es sólido. Necesitamos equipo de excavación y personal para descubrirlo adecuadamente. Ryan se reclinó en su silla. Entiendes que si te equivocas, esto te costará caro. Autoridad una cantidad significativa de dinero y recursos, y si estoy en lo cierto, lo hará. Cambiar todo lo que sabemos sobre los humanos. Historia, replicó Jake. Capitán, esto vale la pena el riesgo. Ryan lo estudió por un largo momento. Está bien, autorizaré la excavación, pero estoy enviando un destacamento militar con el equipo. Si esto realmente es un buque de guerra, necesitamos. Asegúralo. Jake estuvo de acuerdo inmediatamente. Sea lo que sea, solo consíganos las herramientas para desenterrar esta cosa. El equipo. Llegaron en una semana. 4 enormes droides de excavación que podían mover toneladas de tierra en minutos. Una construcción. Grúa capaz de levantar cargas de 100 toneladas. Y 20 marines liderados por el propio Ryan. Él, el capitán, había decidido supervisar el operación personal. Como los droides. Comenzó a limpiar capas de tierra y vegetación. Todo el campamento bullía con emoción y energía nerviosa. Lisa trabajó junto con el equipo de investigación para el mapeo. La estructura tal como fue revelada. Jake coordinó la excavación, asegurándose. Los droides no dañaron lo que yacía debajo de Ryan y sus marines. Estableció un perímetro de seguridad. Él, la autoridad colonial Terran, había clasificado el sitio inmediatamente. No hay exterior. Se permitió la comunicación, no se permitieron visitas. Permitido.
Lo que encontraron aquí sería permanecer en secreto hasta que lo entendieran. Exactamente con lo que estaban lidiando. ¿Cómo? La primera semana de excavación terminó. La parte superior de la estructura comenzó a emerger. Era un metal marcado y picado por el tiempo, pero aún intacta. La aleación tenía un acabado mate, color gris y mostraba signos de extrema daño por calor. Jake pasó su mano por la superficie, sintiendo la textura áspera debajo de sus dedos. Esto había sido un infierno. Cualquiera que sea la batalla que este barco haya librado, había sido brutal. Al final de la segunda semana, ya estaba bastante lleno el barco. Expuso que su verdadera naturaleza no podía. Ya no se puede negar. Era un buque de guerra, un dreadnought, y era enorme. El casco se extendía ante ellos como un gigante dormido con puertos de armas alineados. Lados. Carcasas de motor del tamaño de. Los edificios dominaban su sección trasera. Y a lo largo de la proa, apenas visible, debajo de capas de corrosión, había un nombre. Lisa fue la primera en leerlo. TCNS. Martillo de guerra, dijo en voz baja. Terán. Buque de la Armada Colonial. Pero no tenemos una armada colonial. Nosotros tenemos la flota terrestre. Ahora sí. Jake. Respondió. Pero aparentemente hace 2.000 años. Teníamos algo más. Algo que. Olvidé algo o alguien quería que lo hiciéramos. Olvidar. Ryan se quedó de pie junto a ellos mirando hacia arriba. Buque de guerra masivo. La pregunta es por qué él. Dijo, ¿por qué algo como esto sería así? ¿Enterrados y borrados de la historia? ¿Qué? ¿De dónde huían nuestros antepasados? ¿O de qué? Estaban peleando. Jake no tenía respuesta, pero tenía intención de averiguarlo mañana. Entrarían al barco mañana. Ellos. Aprendería la verdad. El sol de la mañana. Apenas penetró en la espesa jungla. Dosel. Mientras Jake Morrison estaba de pie en el borde del pozo de excavación, mirando hacia abajo. En el casco expuesto del TCNS. Martillo de guerra. 2 semanas de excavación continua habían reveló casi la mitad de la masiva buque, y cada metro descubierto trajo más preguntas que respuestas. El barco fue diseñado para la guerra. Eso fue obvio, pero la tecnología incorporada en su casco estaba mucho más allá de cualquier cosa. Actualmente utilizado por la flota Terran. El capitán Ryan Hughes se acercó, llevando un bloc de datos y mirando. Preocupado. He estado revisando los datos del escaneo de el equipo de Lisa, dijo sin preámbulos. Esta nave tiene firmas de energía. Débil, pero presente. Después de 2.000 años, algo en el interior es todavía activo. Jake sintió un escalofrío recorrer su columna. A pesar del calor húmedo. Eso es imposible. Las celdas de energía se degradan. Incluso, las mejores baterías Terran solo duran unas décadas antes de que se vuelvan inertes. Eso es lo que lo hace tan interesante. Ryan respondió. Cualquiera que sea la tecnología que, usado, todavía funciona. Mi equipo quiere acceder al barco hoy, abordarlo, y ver qué hay dentro. Jake asintió. Estoy viniendo contigo. Ryan empezó a protestó, pero Jake lo interrumpió. Capitán, esto es lo más importante. Hallazgo arqueológico en la historia de la humanidad. Necesito estar ahí. Necesito ver qué pasa. Dentro. Ryan consideró esto por un momento. Luego asintió. Bien, pero tú. Sigue mis órdenes. Si digo que nos vayamos, vete. Sin argumentos. Jake aceptó de inmediato. Al mediodía, ellos. Había reunido un equipo de abordaje. Ryan seleccionó a 4 marines de su destacamento, todos con experiencia a bordo. Operaciones. Lisa insistió en unirse, a pesar de las preocupaciones de Jake sobre él. Peligro. Necesitaremos un especialista en tecnología.
Ella argumentó. Y soy lo mejor que tienes. Ryan no estuvo en desacuerdo. El equipo se reunió en la esclusa principal del lado de babor de el barco. La enorme puerta todavía estaba sellado, cubierto de símbolos de advertencia y marcas de seguridad escritas en un lenguaje arcaico. Forma de inglés. Lisa conectó su computadora portátil a un panel de acceso. Junto a la puerta. El panel estaba oscuro y sin vida. Durante varios minutos, nada sucedió. Entonces, de repente, el panel cobró vida y brilló con un suave resplandor. Luz azul. Energía de emergencia activada. Lisa anunció. El barco reconoce el códigos de acceso que estoy usando. Cree que estamos. Personal autorizado. La esclusa de aire comenzó a abrirse con un ruido profundo. Sonido de rechinamiento. Metal raspado contra metal como mecanismos que no se habían movido en 2 milenios se forzaron a movimiento. El aire viciado salió corriendo llevándose el olor a metal viejo y algo de más. Algo quemó a los marines de Ryan. Sus armas y activaron las luces. Montados en sus fusiles. Las vigas cortan a través de la oscuridad interior, revelando una corredor que se extiende hacia las profundidades del barco. Manténgase cerca y alerta. Ryan ordenó que el equipo se trasladara a la esclusa de aire y la puerta exterior sellada detrás. Ellos. La puerta interior se abrió más suavemente, como si el barco recordara cómo funcionar. Entraron en el pasillo principal y la iluminación de emergencia comenzó a activarse. Las luces rojas tenues parpadeaban a intervalos a lo largo del techo, proyectando largas sombras a través de las paredes. El interior era utilitario y duro, sin decoraciones, sin características de comodidad, solo metal desnudo. Paredes revestidas con puertas selladas y casilleros de equipo. Todo estaba de gran tamaño, construido a una escala que parecía excesivo. El pasillo era bastante ancho para que 3 personas caminen una al lado de la otra, con espacio de sobra. Jake pasó la mano a lo largo de la pared, sintiendo el frío del metal bajo sus dedos. Este fue diseñado para el combate. Ancho. Los corredores permitían que las tropas pudieran moverse rápidamente. Los muros reforzados significaron una mejor protección contra fuego de armas. Lisa consultó su escáner. Flujo de energía. Indica que el puente está por aquí, ella dijo, señalando hacia el pasillo principal. También hay algo más. Múltiples firmas de energía en toda la nave. Yo creo que el reactor principal todavía está activo. ¿Cómo es posible? Uno de los marines preguntó. Nada dura tanto. No lo sé. Lo sé, admitió Lisa. Pero las lecturas. No mientas. Se adentraron más en el barco. Cada paso los alejaba más. La jungla y más allá en el pasado. Las paredes mostraban señales de daños. Explosión. Las marcas y secciones fundidas indicaron esto. El buque había estado en combate. Pasaron a la tripulación. Cuarteles, bahías médicas, armerías llenas. Con armas que se habían convertido en óxido. Todo apuntaba a un funcionamiento completo. Buque de guerra que simplemente había sido abandonado. Jake notó algo extraño en él. Equipo. Todo era ligeramente diferente. De diseños terrícolas modernos. Las armas. Tenían diferentes configuraciones. Las terminales de computadora utilizaban interfaces que eran desconocidos pero no del todo. Extraterrestre. Era como si la humanidad hubiera siguió 2 tecnologías diferentes. Caminos. Y este barco representaba el camino no tomado. Después de 20 minutos de caminata, ellos llegamos al puente por unas puertas que estaban selladas. Pero los códigos de acceso de Lisa funcionaron nuevamente. Las enormes puertas blindadas se abrieron, revelando una cámara cavernosa. El puente era enorme.
fácilmente de 50 metros de ancho. Las estaciones de mando se alineaban en las paredes, con armamento. Paneles de control, sistemas de navegación, matrices de comunicación, todas oscuras y en silencio. En el centro de la habitación se encontraba la silla del capitán, elevada sobre una plataforma frente a una enorme pantalla de visualización, que dominaba la pared delantera. Mientras ellos entré al puente y las luces comenzaron a encenderse. Activar consolas una por una. Pantallas. Parpadeó y cobró vida, mostrando el estado. Información en ese mismo arcaico inglés. La pantalla principal zumbaba y luego se encendió, mostrando estática en primero, luego borrando para mostrar un mensaje. El texto era sencillo y directo. Decía, protocolo de emergencia. Activo. Estado del barco, complemento crítico de la tripulación. 0. Último comandante, almirante de flota. Gregory Kahn. Estado de misión completado. Órdenes finales. Preservar la verdad. Abajo. El informe de estado era un archivo de video. Reproducir. Mensaje que ofrecía. Ryan miró a Jake, quien asintió. Uno de los marines presionó. El control y la pantalla de visualización cambiaron. Apareció un hombre. Llevaba uniforme. Similar pero distinto del moderno. Oficiales de la flota terrestre. Era mayor. Tal vez 60 años, con cabello gris y ojos cansados. Detrás de él, el puente del Guaramer. Se podía ver intacto y completo. Operacional. El daño que vieron ahora no existía cuando se hizo esta grabación. Hecho. Si estás viendo esto, el hombre comenzó. Entonces la humanidad sobrevivió. Soy Fleet, el almirante Gregory Kahn, comandante de la TCNS Guaramer y los últimos supervivientes. Oficial de la Armada Colonial Terran. Él. La fecha es el 15 de agosto de 2287. Nuestra guerra ha terminado. Perdimos a Jake, sintió su. La sangre se hiela. 2287. Eso fue hace 1738 años. Pero según todos los registros oficiales, la humanidad era todavía confinado en la Tierra en 2287. Los viajes interestelares no se lograron. Hasta 2425. Caín continuó hablando. Yo no sé si la verdad sobrevivió con nosotros. Si sabes sobre el primero. Expansión en la guerra, si recuerdas. ¿Por qué luchamos y por qué? Pero sospecho. No lo haces. Sospecho que la verdad era enterrado junto con nuestros barcos y nuestros. Muerto. Entonces, déjame contarte lo que pasó. Déjame contarte a qué nos enfrentamos. Él. El almirante hizo una pausa y su expresión. Curtido. Hace 200 años, la humanidad descubrió. Más rápido que la luz. Viajar. No el salto. Puertas que probablemente uses ahora. FTL real. Nosotros. Podríamos ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa. Nosotros. Se expandió a la galaxia, fundada. Colonias en 100 mundos, construyeron una civilización que se extendió por años luz. Éramos poderosos, confiados. Pensábamos. Estábamos preparados para cualquier cosa. Entonces nos conocimos. Ellos. Los devoradores. Una especie que consumía todo en su camino, no por comida ni recursos. Se alimentaron de civilizaciones, de culturas, sobre el concepto mismo de la vida. Ellos. Arrasó nuestras colonias como una plaga, destruyendo todo por lo que luchamos. Atrás, construyó buques de guerra como este. Diseñó armas que podían romper planetas. Lanzamos todo lo que teníamos a ellos. La imagen de Kane parpadeó. Él. La grabación se estaba degradando después de tanto tiempo. Ganamos, dijo en voz baja. Pero el costo fue todo para nuestras colonias. Fueron destruidas. Nuestras flotas fueron dispersos y la tecnología que habíamos utilizado. Las armas que habíamos creado. Eran demasiado
Es peligroso permitir que exista. Él. Los sobrevivientes tomaron una decisión. Decidieron olvidar, enterrar el pasado y empezar de nuevo. Regresar a la Tierra. Borrar los registros. Imagina que la primera expansión nunca sucedió. El almirante miró directamente hacia la cámara. No estuve de acuerdo. Pensé que las generaciones futuras merecen la verdad. Entonces traje el Guaramer aquí, a Terranova 7, lejos de la Tierra, lejos de las nuevas colonias que eventualmente formarán. Encontrado. Lo he grabado todo. Él, la guerra, la tecnología, las ubicaciones de los demás barcos. Todo está en él. Bancos de datos del barco, encriptados, pero accesible a cualquier persona con ADN Terran. Ahora estoy sellando el barco, enterrándolo. Bajo la jungla. Algún día alguien lo hará. Encuéntralo. Algún día la humanidad estará lista para saber la verdad. No dejes que te la digan. Tú fuiste débil. No dejes que digan que éramos primitivos. Manteníamos la línea. Salvó la galaxia. Recuerda eso. Él. La grabación terminó. El puente quedó en silencio. Excepto por el silencioso zumbido de los antiguos sistemas. Jake se quedó congelado. Su mente. Carreras. Todo lo que creía saber sobre la historia humana estaba equivocada. La humanidad. No habían estado confinados a la Tierra. Conquistó las estrellas. Luchó en una guerra. Contra un enemigo tan terrible que él. Los sobrevivientes decidieron olvidarlo para siempre. Sucedió. Ryan rompió el silencio. Nosotros. Necesito informar esto. Jake sacudió su cabeza. Todavía no. Si Caín tenía razón, entonces hay más información en la base de datos. Bancos. Necesitamos acceder a él. Aprender todo lo que podamos antes que nadie sabe lo que encontramos. Porque si el Consejo Galáctico aprendió que la humanidad había sido lo suficientemente poderoso como para luchar y derrotar a una especie como los devoradores, harían todo lo posible para asegúrese de que la humanidad nunca llegue a eso nivel de nuevo. El Guaramer TCNS zumbaba a la vida con un sonido como distante trueno a lo largo de la enorme nave. Sistemas que habían dormido durante 2 milenios, activados uno por uno. La energía de emergencia se convirtió en energía auxiliar. La energía auxiliar se convirtió en la principal. El reactor. En el corazón del barco se encendió por completo. Por primera vez en 1700 años. Energía. Inundado a través de conductos y sistemas. Las armas entraron en funcionamiento. Los escudos. Materializado alrededor del casco. Un antiguo buque de guerra recordó su propósito. Lisa Carter se encontraba en la ingeniería. Consola viendo cómo los niveles de potencia suben con una mezcla de asombro y terror. Esto no debería ser posible, dijo. Tercera vez. El reactor está funcionando a 40% de capacidad y todos los indicadores están verde. Jake, si esta cosa llega a su máximo poder, entonces tendremos la potencia de fuego para nivelar una ciudad. Jake Morrison terminó. Él se sentó en la silla del capitán, sintiendo las vibraciones del barco a través de la cubierta. Ese es el punto. El consejo necesita entender con qué están tratando. El capitán Ryan Hughes coordinó su marines al otro lado de las estaciones del puente. Él tenía 20 personas para tripular un barco diseñado por más de 3.000. Pero el Guaramer, la inteligencia artificial era compensar, ejecutar sistemas automatizados, cálculos de manejo, esencialmente sirviendo como tripulación. Ellos no tenía armas en línea. Un marine. Se reportaron escudos al 60%. Otro añadido. Los motores respondieron. Un tercero gritó. Ryan se trasladó a la estación táctica. Las pantallas mostraban 12 naves en órbita arriba. Terranova 7,
3 flotas terrestres. Destructores, 6 cruceros pesados Kryn, 2 buques diplomáticos de Valari y un buque de observación colectiva Sentinel. El Consejo había respondido rápidamente a la noticia del descubrimiento llegó demasiado pronto, lo que significaba que habían estado monitoreando el excavación desde el principio. Entrante, transmisión, las comunicaciones marinas. Anunció que proviene del buque líder. El embajador Saltar exige una respuesta inmediata. Respuesta. Pásalo, ordenó Rayyan. La pantalla de vista principal se activó mostrando una CR. Embajador. Su cuerpo serpenteante, enrollado en lo que los humanos habían aprendido a reconocer como postura agresiva. Su lengua bífida se movió mientras hablaba. Les habla el embajador Salfar de la Consejo Galáctico para los Humanos en Terán. Nova 7. Se le ordena apagar cualquier sistema que tengas activado y evacuar el lugar de excavación. Inmediatamente. El buque que tienes descubierto representa una amenaza potencial a la estabilidad galáctica y debe ser asegurado por las fuerzas del Consejo. Tienes uno. Hora de cumplir. Jaque hizo un gesto para que Marina para cortar la transmisión antes. Podrían responder. Amenaza a la galaxia. Estabilidad, dijo. Tienen miedo. Claro que tienen miedo. Rayyan respondió. Nosotros. Acaba de encender un buque de guerra que por las lecturas de sus propios sensores superan todo. Tienen en órbita combinados. Son. Preguntándome qué más podríamos tener. Oculto. Lisa sacó escaneos de largo alcance. Hay más. Dijo. Estoy detectando. Se aproximan más barcos. 4 más. Acorazados. 3 Valari de batalla. Portaaviones. Están reuniendo una flota. Se están preparando para la guerra, dijo Jaque. En silencio. No porque lo hayamos hecho. Cualquier cosa, pero porque podríamos ser capaz de hacer algo. Esa es la diferencia entre aliados y ocupantes. Necesitamos responder, dijo Rayyan. Pero, con cuidado. Si nos encontramos con agresivos, atacarán. Si aparecemos débiles, tomarán el barco y probablemente arréstenos. Jaque consideró sus opciones. Les decimos la verdad, o al menos una parte. Explicamos que esto es un vaso humano que contiene nuestra historia, que no tenemos intención de usándolo contra cualquiera, pero también dejar claro que no lo entregaremos. Ese es un juego peligroso, advirtió Rayyan. Sí. Deciden que somos una amenaza demasiado grande. Entonces tendrán que vivir con eso. Decisión. Jaque respondió, durante demasiado tiempo, la humanidad ha jugado según sus reglas, aceptado sus restricciones. Que nos traten como si fuéramos inferiores. Caín no enterró esto barco para que pudiéramos entregárselo a la Consejo. Lo enterró para que lo recordáramos. De lo que somos capaces. Rayyan asintió. Lentamente. Está bien. Lo hacemos a tu manera. Pero estoy trayendo todas las armas al máximo. Estado de alerta. Si atacan, nos defendemos. Nosotros mismos. Jaque estuvo de acuerdo. Abre un canal, dijo. Ordenado. La pantalla de visualización se activó. De nuevo, mostrando a Star y varios otros representantes del Consejo. El Valtari. Había allí un observador, un ser de estructura cristalina que refractaba luz en patrones inquietantes. También, presente había un dron colectivo centinela. Su voz mecánica hablando por él. Mente colmena, a años luz de distancia. Embajador. Jaque comenzó. Soy el Dr. Jaque Morrison. Este es el capitán Rayyan Hughes de los Terran. Autoridad colonial. Hemos recibido su. Exigimos y nos negamos. Los ojos de Sar. Estrecho. Rechazas lo humano. No lo haces. Tienen la autoridad de rechazar un consejo. Directiva. Este buque plantea una clara
Peligro. Hay que contenerlo. Jaque. Se inclinó hacia adelante. Este recipiente es humano. Propiedad. Fue construida por nuestros antepasados. Contiene nuestra historia, nuestra tecnología. No tienes ningún derecho sobre ella. Tus antepasados. El observador Bari habló. Su voz era musical pero frío. Según todos, récords históricos que la humanidad logró. Capacidad interestelar. Solo 400 años. Hace más de un año. Esta embarcación es anterior a esa. Milenio. No puedes reclamarlo. Como propio. Podemos y lo hacemos. Jaque. Respondió, el hecho de que nuestro funcionario. La historia está incompleta. No cambia nada. Verdad. Este es el TCNS Guaramer Terran. Buque de la Armada Colonial. Sirvió en una guerra. No sabes nada al respecto. Una guerra que la humanidad luchó y ganó. Eldron Sentinel procesó esto. Datos insuficientes. Involucró a humanos. Militar. La capacidad en el periodo de tiempo reclamado fue mínimo. Conflicto con especies avanzadas. Registro imposible del Consejo que no muestra nada. Evidencia de una guerra a gran escala en ese era. Esto se debe a que la evidencia fue destruido deliberadamente. Ryan dijo que los supervivientes de la guerra querían olvidar. Borraron el disco y empezaron de nuevo. Pero dejaron marcadores. Dejaron barcos. Como este para que las futuras generaciones sabría la verdad. Salfar estaba claramente agitado. Incluso si sus afirmaciones son ciertas. Esto no cambia nada. Un recipiente de tal. No se puede permitir que el poder exista sin supervisión del Consejo. El potencial para el mal uso es demasiado grande. Te rendirás. El barco o lo tomaremos por la fuerza. Jaque sintió que la ira aumentaba. Ahí está. La verdad sale a la luz. No te preocupas. Sobre el peligro. O estabilidad. Tienes miedo. Temo que la humanidad realmente pueda ser capaz de desafiar tu dominio. Durante décadas, nos has mantenido en él. Los marginados nos trataban como niños y ahora descubres que estuvimos una vez más avanzado de lo que eres ahora. Eso te aterroriza. El observador Valari cambió su forma cristalina, refractándose. Ilumina de manera diferente. Tu estado emocional. La evaluación es irrelevante. El Consejo mantiene el orden. Poder sin supervisión conduce al caos. Hemos visto especies. Se destruyen a sí mismos con armas que no pudimos controlarlo. No lo permitiremos. Que esto vuelva a suceder. ¿Y quién te dio esa autoridad? Preguntó Jaque. ¿Quién? Decidió que el Consejo es quien debe determinar en qué especies se puede confiar. ¿Qué? ¿Qué civilizaciones merecen autonomía? Historia. Decidido. Salfar East. Hemos mantenido la paz galáctica durante 10.000 años reprimiendo a cualquiera que podría amenazar esa paz que Jaque disparó atrás, manteniendo a las especies emergentes débiles y dependientes. Ustedes no son pacificadores. Ustedes son ocupantes. La transmisión fue interrumpido por alarmas múltiples. Se detectaron bloqueos de objetivos. El táctico informó la Marina. Todos los barcos del Consejo tienen armas armadas. Se están preparando para fuego. Lisa levantó la vista de su consola. En pánico. Jaque, ¿qué hacemos? No podemos luchar contra tantos barcos. Ryan ya estaba moviéndonos hacia la estación de armas. Quizás. No puedo. Pero Guaramer sí. Estoy poniendo todos los sistemas defensivos en línea. Escudos para armas de defensa de punto máximo. Activo. Jaque, esta es tu decisión. ¿Nosotros? ¿De verdad involucrar a las fuerzas del Consejo? Jaque. La mente se aceleró. Si disparaban, el Consejo estaría declarando la guerra a la humanidad. La flota terrestre tendría que responder. Decenas de mundos serían arrastrados a conflicto.
Miles morirían. Pero si se rindieron, el consejo los enterraría. La verdad otra vez. Encerrada. Humanidades. Historia. Asegurarse de que permanezcan subordinados. Para siempre. Abre un canal. Jake ordenó. Todas las frecuencias. Quiero todos los barcos en órbita para escuchar esto. El marine obedeció. Estás transmitiendo. Jake se levantó de la silla del capitán para todos los buques del consejo. Les habla el doctor Jake Morrison. Desde el puente del TCNS Guaramer. Ha amenazado con violencia contra un equipo arqueológico humano para el crimen de descubrir nuestra propia historia. Tienes. Exigió que entregáramos lo que es legítimo. Nuestro. Has demostrado que la galaxia. El Consejo no ve a la humanidad como iguales, sino como sujetos. Quiero ser claro. Tenemos. No hay deseo de conflicto. No somos. Amenazar a nadie. Pero no lo haremos. Entreguen esta nave. No permitiremos que vuelvas a enterrar la verdad. Si nos atacan, nos defenderemos. Te lo prometo, el Guaramer tiene capacidades que no puedes imaginar. El barco fue diseñado para luchar contra enemigos que hizo que tu especie pareciera primitiva. Ganó. Pónganos a prueba bajo su propio riesgo. Hubo silencio, largo y tenso. Entonces Saltar habló. Su voz era diferente, menos agresivo, más calculador. ¿Lo harías? Iniciar una guerra por un solo barco. Sí. Eso es lo que se necesita para demostrar la humanidad. Ya no serán tratados como inferiores. Jake respondió, y luego sí. Más silencio. Entonces el dron Sentinel habló. Análisis de probabilidad completo. Humano. Las capacidades de los buques probablemente excedan. Flota combinada del Consejo en la actualidad. Zona de compromiso. Conflicto desaconsejable. Recomendar una solución diplomática. El observador de Ptari estuvo de acuerdo. La violencia sirve. No tiene sentido. Proponemos la negociación. El Consejo reconocerá el derecho humano a el buque. A cambio, la humanidad acepta a los equipos de inspección del Consejo para garantizar. La tecnología no está armada. Jake miró a Ryan, quien se encogió de hombros. Es mejor que la guerra. No es suficiente, Jake, dijo en la calma. El Consejo lo hará. Reconocer el derecho humano sobre esta embarcación y cualquier otro que descubramos. No habrá inspecciones del Consejo, ninguna supervisión, ninguna restricciones. La humanidad compartirá lo que aprendemos voluntariamente. Pero no seremos dictado a imposible. Sar comenzó, pero Jake lo interrumpió. Esos son nuestros términos. El hecho de que hayas reunido la flota demuestra tan rápidamente que has estado. Monitoreo. La flota del Consejo se retiró. Lentamente, a regañadientes. Como depredadores. Se alejaba de presa que resultó más peligrosa que esperado. Jake Morrison observó desde el puente de el TCNS Guaramer como las naves. Desapareció más rápido que la luz. Saltos. 1 a 1 hasta la órbita de Terra Nova 7. Estaba despejado excepto por los 3 terrícolas. Destructores de flota que habían llegado con las fuerzas del Consejo. Lo logramos, dijo Lisa. Carter dijo. Su voz temblaba por alivio. En realidad hicimos el galáctico. El Consejo retrocede. Jake no compartió su optimismo. Ganamos tiempo. Dijo. Nada más. Volverán. Mejor. Preparado. Más decidido. Capitán Ryan. Hughes estuvo de acuerdo. El Consejo no. Olvídese de los desafíos a su autoridad. Pasarán los próximos meses analizando lo que pasó aquí. Planificación. Su respuesta. Cuando regresan. No estará con los negociadores. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos? Preguntó Lisa. ¿Terminamos qué? El almirante Caín se sobresaltó. Jake respondió. Él
No escondí solo un barco. Hay 6. Otros. 6 dreadnoughts más. 6 más. Repositorios de la historia humana y tecnología. Necesitamos encontrarlos antes. El Consejo lo hace. Ryan se mudó a la estación de navegación. Los mapas estelares de Caín. A la izquierda se muestran ubicaciones aproximadas. Pero no son precisos. Algunos de estos. Los mundos están en el espacio del Consejo. Otros están en zonas neutrales. Algunos están en regiones. Aún no hemos explorado. Entonces exploraremos. Ellos. Jake dijo, organizamos expediciones. A medida que recuperamos nuestro patrimonio. Ryan negó con la cabeza. Jake. No podemos simplemente. Toma una nave de la Autoridad Colonial Terrestre. En territorio del Consejo y comenzar a cavar. Hasta antiguos buques de guerra. Eso sería un acto de guerra. Por lo tanto, no usamos la autoridad. Barcos, respondió Jake. Lo hacemos en silencio. Expediciones arqueológicas, investigaciones, misiones. Encontramos las naves, documentamos todo, y nos preparamos. Prepárate para lo que Lisa pidió el día del consejo. Decide que la diplomacia ha fracasado. Jake dijo. Caín enterró estos barcos porque sabía. La humanidad los necesitaría de nuevo. Los devoradores se han ido, pero la galaxia está lleno de peligros y el Consejo han demostrado que suprimirán cualquier especie que amenaza su control. Si queremos, para ser verdaderamente libres, necesitamos ser fuertes. Ya es suficiente que no puedan detenernos. Uno de los marines interrumpió. Señor, estamos recibiendo una transmisión de el destructor terrestre líder. Capitán Beth. Wilson quiere hablar contigo. Ryan. Asintió. Pásala. La pantalla de visualización. Cambiado para mostrar a una mujer de unos 50 años. Vistiendo el uniforme de gala de la flota Terán. La expresión era difícil de leer. Mezcla de preocupación y curiosidad. Capitán Hughes, comenzó. Doctor Morrison, me han ordenado que te acompañaré de regreso a la Tierra. El colonial. La autoridad quiere un informe completo sobre lo que has descubierto aquí. Jake y Ryan intercambiaron miradas. Estoy seguro de que sí, respondió Ryan. ¿Cuándo? ¿Nos vamos? Tan pronto como hayas asegurado el sitio, dijo Beth. Sin embargo, antes de irnos, me gustaría subir a bordo de su barco. Datos que mis sensores recopilaron. Mientras ella, pausado, imposible. Ese barco no debería. Existe. Si existe, dijo Jake. Es solo el primero. Hay otros. Los ojos de Beth se abrieron ligeramente. Otros. ¿Cómo? En total, 7, incluyendo este. 1, respondió Jake. Todos escondidos en él. Galaxia. Todo esperando ser encontrado. Todo. Que contiene pruebas de que la humanidad alguna vez existió. Mucho más poderosos que nosotros ahora. Capitán Wilson, añadió Ryan. La pregunta. Es lo que la flota Terran pretende hacer. Con esa información, Beth se quedó callada. Por un momento. Oficialmente, se supone que, para informar todo al mando. Dejar. Ellos deciden. Y extraoficialmente, Jake preguntó. Extraoficialmente, he pasado 20 años en la flota vigilando el Consejo nos trata. Como si no fuéramos dignos de su respeto. Negándonos el acceso a las tecnologías. Restringiendo nuestra expansión, manteniéndonos débil. Si lo que encontraste puede cambiar eso, entonces tal vez no sea necesario el comando. Lo sé todo de inmediato. Jake sonrió. Creo que vamos a trabajar bien. Juntos, capitán. Te enviaré el coordenadas de los otros barcos. Cifrados. Compártelos con personas que, confianza, gente que cree en la humanidad. Merece algo mejor. Vamos a necesitar aliados para lo que viene después. Beth asintió. Entendido. Me encargaré de ello.
Guaramer será declarado un juego protegido. Sitio arqueológico que guardará la. El Consejo intenta apoderarse de él mientras. Te ha sido. Y me aseguraré de que una flota. La presencia permanece en órbita, por si acaso. Durante los siguientes días, se prepararon para dejar Terranova 7. Lisa descargó todos. Archivo de las computadoras de Guaramer. Terabytes de datos, registros históricos, especificaciones técnicas, análisis tácticos, la historia completa de la primera expansión de la humanidad. Jaque. Lo organicé todo, creé copias de seguridad. Distribuyó copias a colegas de confianza. A través del espacio humano. Si el Consejo intentara, para suprimir la información nuevamente, no funcionaría. Demasiada gente lo sabía. La verdad ahora. Ryan se coordinó con el capitán Wilson para establecer un equipo de seguridad permanente. Para el sitio de excavación. El Guaramer permanecería en Terranova 7 protegido. Estudió, quizás eventualmente restaurado en su totalidad. Estado operativo. El barco se había convertido. Un símbolo, una prueba de que la humanidad alguna vez tuvo. Un poder comandado que rivalizaba o superaba las mayores civilizaciones del Consejo. Antes de irse, Jaque se quedó solo en el puente una última vez. Se sentó en él. Silla del capitán donde el almirante Caín tenía. Una vez sentado, mirando las mismas exhibiciones. Los mismos controles. ¿Qué estabas haciendo? Pensando. Jaque le dijo en voz alta al fantasma. Del almirante fallecido hace mucho tiempo. ¿Lo hiciste? Saber qué pasaría cuando alguien. ¿Encontraste tus barcos? ¿Lo planeaste todo? Esto. El barco es artificial. La inteligencia respondió. Su voz era neutro, mecánico, pero de alguna manera entendiendo al almirante Kane. La entrada final del registro contenía información adicional. Información. Sellado. Se revelará solo después de la primaria. Se activaron los sistemas. Accediendo ahora. La pantalla principal parpadeó. Caín. Apareció de nuevo. Esta grabación fue diferente, más personal. Si estás viendo esto, empezó. Entonces, has hecho lo que esperaba. Has encontrado el nave. La activaste y te enfrentaste a quienquiera que haya intentado quitártelo. Bien. Eso significa que la humanidad todavía tiene la fuerza que necesita. Sé lo que estás haciendo. Pensando. Caín continuó. Me pregunto si planeé todo esto. Si lo hice. Anticipó la respuesta del Consejo. Él. La verdad es que no sabía exactamente qué pasaría, pero conocía la naturaleza humana. Yo. Sabía que eventualmente alguien encontraría estos barcos. Y sabía que quienquiera, que alguien fuera, tendrían que lucha por mantenerlos porque el poder es. Nunca se da libremente. Siempre se toma. Los devoradores nos enseñaron que enseñaron. Nosotros que al universo no le importamos. Equidad o justicia, que la supervivencia. Requiere fuerza. Los derrotamos. Pero, al hacerlo, nos asustamos a nosotros mismos. Miró las armas que habíamos creado, el daño que habíamos hecho y decidimos que no se le podía confiar ese poder. Así que, lo dejamos. No estuve de acuerdo, no porque quería que la humanidad fuera conquistadora, pero porque sabía que la galaxia nunca lo haría. Respetar la debilidad. El consejo que se formó después de nuestra desaparición. Construyeron su civilización sobre las cenizas de especies como la nuestra, especies que eligieron la paz sobre la fuerza. Mantuvieron control asegurando que nadie pueda desafiarlo. Ellos, manteniendo las amenazas potenciales. Debilitado, dividido. Pero ahora tienes estos barcos. Tú tienes la verdad. Él. La pregunta es, ¿qué harás con ello? ¿Lo ocultarás de nuevo? ¿Lo enterrarás más profundamente? Espero que el Consejo lo olvide. ¿O lo harás tú? ¿Lo que no pude? ¿Lo reconstruirás? ¿Lo harás?
Muestras a la galaxia que la humanidad merece respeto, no como súbditos, sino como iguales. No puedo tomar esa decisión por tú. Nadie puede. Pero te diré esto. Los devoradores se han ido. Nos aseguramos de eso. Pero el universo es vasto, lleno de peligros que no hemos encontrado. Lleno de amenazas que no hemos imaginado. Algún día algo llegará. Algo que pondrá a prueba la galaxia. Cuando ese día llega, la humanidad necesita estar preparada. Necesita ser fuerte. Estos barcos son míos. Regalo para ti. Úsalos sabiamente. La grabación terminó. Jake se sentó en silencio. Procesando las palabras del almirante, Caín había. He tenido razón en muchas cosas. Sobre él. El temor del consejo sobre la necesidad de la humanidad. Por la fuerza, sobre la elección que tendría que hacerse. Jake se puso de pie y caminó hacia la ventana delantera exterior. La jungla de Terara. Nova 7 se extendía hasta el horizonte. Los destructores de la flota terrestre se mantuvieron. Posición. En algún lugar más allá de ellos. El consejo estaba planeando su respuesta. No estamos listos, se dijo Jake. Todavía no. El martillo de guerra era poderoso. Pero era solo un barco. La humanidad. Tiempo necesario. Tiempo para encontrar al otro. Buques. Es hora de estudiar la tecnología. Es hora de reconstruir lo que se había perdido. Pero habían dado el primer paso. Demostró al Consejo que la humanidad no lo haría. Ya no aceptamos ser tratados como inferiores. Lisa lo encontró allí. Una hora después. Estamos listos para partir, dijo. El transbordador está esperando. Jake asintió. Tomó una última mirada alrededor del puente. Al sistema antiguo aún en funcionamiento. En él. Exhibiciones tácticas que muestran armas que podría cambiar el equilibrio de la galaxia. Poder. En la silla del capitán, donde dos personas separadas por 17 siglos tenían. Tomó la misma decisión, mantenerse firme. Se niegan a dar marcha atrás. Cuando regresaron a la Tierra, la autoridad colonial fue esperando con preguntas. Muchas preguntas. Pero Jake tenía respuestas. Más importante aún, tenía pruebas físicas. Evidencia de que la historia de la humanidad se extendió mucho más allá de lo que cualquiera había creído. El descubrimiento del Guaramer no se podía suprimir ni negar. Era real. Fue documentado. Y cambió. Todo en cuestión de meses. Expediciones. Se lanzaron a buscar al otro oculto. Barcos, arqueólogos, ingenieros, personal militar, todos en búsqueda de el patrimonio perdido de la humanidad. El Consejo. Protestaron, exigieron supervisión. Amenazó con sanciones, pero la humanidad los ignoró. Por primera vez durante décadas, los humanos actuaron sin buscar aprobación del Consejo, y el Consejo podría. No hago nada más que mirar. 2 años después. El descubrimiento del Guaramer. Se encontró el segundo barco. Luego el tercero. Cada descubrimiento trajo consigo más conocimiento, más tecnología, más pruebas de lo que había sido la humanidad. La flota Terran comenzó a incorporar tecnologías recuperadas. Lentamente. Primero, con cuidado, pero con firmeza, los barcos se volvieron más poderosos, las armas más eficaz, escudos más resistentes. El Consejo observó este renacimiento con creciente preocupación. Celebraron sesiones de emergencia, respuestas debatidas. Consideraron una acción militar, pero siempre volvía al mismo problema. Durante 3 días, Jake Morrison y el equipo trabajó en secreto a bordo del TCNS Guaramer, accediendo a los datos de la nave, bancos y reconstruir la verdadera historia de la primera expansión de la humanidad hacia las estrellas. Lo que descubrieron fue, a la vez magnífico y aterrador.
Los archivos contenían registros detallados de 200 años de civilización humana que tuvieron. Ha sido completamente borrado de la modernidad. Relatos históricos. Lisa Carter pasó horas en la terminal principal de la computadora. Traducir los formatos de datos arcaicos en algo sus sistemas modernos. Podía leer. La nave artificial. La inteligencia todavía estaba parcialmente funcional, respondiendo a sus órdenes. Con sorprendente eficiencia. Acogió con satisfacción. Los que estaban a bordo reconocieron su ADN como Terran y les concedió acceso completo a todos los archivos restringidos. Jake se sentó en él. Silla del capitán, revisión de documento. Documento tras documento, cada uno revelador. Otra pieza del rompecabezas. La primera. La expansión comenzó en 2087. Leyó en voz alta. Arayan, que estaba a su lado estudiando. Exhibiciones tácticas. Un científico llamado Dr. Ellen Brooks descubrió un método de espacio plegable que permitía viajes instantáneos a través de vastas distancias. En 10 años, la humanidad había estableció colonias en 17 mundos. En 50 años, esa cifra aumentó a más de 200. La Armada Colonial Terran fue fundada en 2134 para proteger estos asentamientos lejanos. Ryan examinó los archivos tácticos con un ojo profesional. Estos barcos eran increíble, dijo. El Guaramer solo tiene más potencia de fuego que todo nuestro flota moderna. Y según estos récords, era solo uno de los 73 dreadnoughts en servicio. Jake asintió. Construyeron un imperio, un verdadero interestelar civilización, y luego lo tiraron todo lejos. La razón se hizo evidente cuando ellos accedió a los registros militares. Los devoradores habían aparecido en 2251. Sin previo aviso, sin provocación. Surgieron del espacio profundo y comenzaron destruyendo sistemáticamente a los humanos. Colonias. Las primeras batallas fueron desastres. Las armas de la humanidad fueron diseñado para combatir contra otros especies humanoides. Eran ineficaces contra un enemigo que existía parcialmente fuera del espacio normal. Un enemigo que se alimentaba sobre la fuerza vital misma. Lisa se detuvo. Archivos de video de la guerra. Jake forzó el mismo para observar. Los devoradores estaban pesadillas dadas por entidades masivas, que se movía por el espacio como si estuviera vivo. Sombras por donde pasaban los barcos simplemente. Dejó de funcionar. Miembros de la tripulación. Colapsó. El soporte vital falló. Todo. Las colonias se apagaron en minutos. Los videos mostraron batallas desesperadas, humanas. Los barcos dispararon todo lo que tenían, haciendo, sin impacto, observando impotentes como sus armas. Pasó a través del enemigo sin efecto. Pero la humanidad se adaptó. Siempre lo hicieron. Los científicos desarrollaron nuevas armas, tipos de energía que podrían dañar los escudos devoradores que podrían protegerse contra el drenaje de su vida. Habilidades. La guerra se convirtió en una brutal estancamiento. La humanidad no pudo derrotar a la devoradores, pero los devoradores no pudieron romper las defensas humanas. Durante años, la lucha continuó. Colonia. Después de que la colonia fue evacuada. El frente. Las líneas se retiraron. La humanidad se retiró. Hacia la Tierra. Luego vino el gran avance. En 2279, un equipo de investigadores descubrió la debilidad del devorador. Existían en múltiples dimensiones simultáneamente. Para matarlos, había que atacar en todos lados. Dimensiones a la vez. La humanidad construyó armas capaces de hacer exactamente eso. Ojivas multidimensionales que podrían destrozar la realidad misma. El costo fue enorme.
Cada arma requería recursos, equivalente a construir una flota entera. Erdar. Trabajaron. La batalla final tuvo lugar. En 2285. El almirante Caín comandó el asalto. 73. Dreadnoughts, incluido el Warhammer, contra la flota local del Devorador. Los archivos incluían grabaciones tácticas de Jake. Observó cómo las naves humanas desataban el infierno. Armas que abrieron agujeros en el espacio quemado a través de múltiples realidades. Los devoradores murieron, pero también lo hizo la mayoría de los flota humana. Solo sobrevivieron 7 barcos, incluido él. La victoria de Warhammer tuvo un precio, Ryan dijo en voz baja. Lo que quedaba de humanidad. Tomó una decisión terrible. Lisa agregó. Ella había accedido a los archivos políticos. El gobierno civil se reunió con líderes militares. Revisaron armas que la humanidad había creado. Ojivas multidimensionales, la realidad. Destruyendo rayos de energía, las naves. Capaces de destruir planetas, ellos. Se dieron cuenta de que se habían vuelto tan peligrosos como el enemigo contra el que habían luchado. Las grabaciones de esas reuniones eran difíciles de mira, hombres y mujeres discutiendo apasionadamente por el futuro de la humanidad. Algunos querían conservar la tecnología, seguir siendo poderosos para garantizar que no haya otros especies que alguna vez amenazarían a la humanidad. De nuevo, otros argumentaron que tal poder era demasiado peligroso, que la humanidad había demostrado durante la guerra que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para sobrevivir a ese futuro. No se podía confiar en las generaciones futuras. Armas capaces de destruir la realidad. En sí, la votación fue reñida, pero finalmente se tomó la decisión. Todos los registros de la primera expansión serían ser destruidos. Los colonos supervivientes. Volvería a la Tierra. Cuanto más rápido. La tecnología de la luz se desmantelaría y, oculto, la humanidad comenzaría de nuevo. Imagina que los 2 últimos siglos nunca sucedió. Espera hasta que maduren como especies antes de volver a intentarlo. El almirante Caín se opuso a esta decisión. Jake leyó el mensaje personal del almirante. Registro. Creía que la humanidad futura merecía la verdad. Merecía saber cuál era su antepasados lograron. Así que tomó Warhammer y desapareció. El oficial. Los registros afirmaron que el barco fue destruido en la batalla final. Pero Caín lo trajo. Aquí. Enterrado. Lo conservó todo. Hay más. Lisa dijo que mencionó un mapa estelar. Caín registró las ubicaciones de los otros barcos supervivientes. Otros 6. Dreadnoughts. Todos enterrados en diferentes mundos, todos esperando ser encontrados, todos. Contiene registros completos de la guerra y la tecnología desarrollada para combatir. Ryan estudió el gráfico. Escondió toda la flota dispersa por el espacio. ¿Pero por qué? ¿Qué estaba planeando? Jake accedió a la última entrada del registro de Caín. El rostro del almirante apareció en la pantalla, más viejo que en el puente, grabando, más cansado. He terminado mi trabajo. Caín dijo, 7 barcos, 7 depósitos. De la verdad, escondida donde los temerosos no pueden. Encuéntrelos, donde las generaciones futuras los encontrarán. Descúbrelos cuando estén listos. La galaxia siempre necesitará defensores. Lo admita la humanidad o no. Algún día los devoradores o algo así. Ellos volverán. Cuando ese día llegue, la humanidad necesitará estas naves. Nosotros. Necesito este conocimiento. Hasta entonces, poner los barcos en modo de suspensión. Los reactores mantendrán una potencia mínima para miles de años. Sus bancos de datos preservarán nuestra historia. Sus armas. Estará listo cuando la humanidad esté lo suficientemente fuertes
lo suficientemente seguros. Ellos, encuéntranos y te estaremos esperando. Él. La grabación terminó. Jake se recostó en la silla del capitán, procesando todo lo que habían aprendido. Durante 3 días habían trabajado en secreto. No. Reportando a la colonia Terran. Autoridad, no decirle a nadie lo que habían encontrado. Pero eso no podía durar. Se corrió la voz. La excavación fue demasiado grande para ocultarlo. Demasiada gente involucrado y alguien había hablado. Capitán, gritó uno de los marines. Tenemos transmisiones entrantes. Múltiples naves abandonan el FTL. Nos están llamando. Ryan se movió hacia él. Estación de comunicación. ¿Quién es? El marine revisó su escáner. No es solo un grupo. Tenemos naves de la flota terrestre, naves de guerra Kryn, incluso un crucero diplomático Valari. Todo el mundo quiere saber lo que encontramos. Jake sintió que se le encogía el estómago. El Galáctico Consejo. Se enteraron del descubrimiento. Ryan asintió con tristeza. La pregunta es cómo. ¿Cuánto saben? ¿Entienden lo que? ¿Qué representa este barco? Lisa ya estaba trabajando en su consola. Estoy recogiendo el consejo militar. Frecuencias. Están hablando de asegurar el sitio, sobre la contención. Amenazas potenciales. Tienen miedo. Por supuesto que tienen miedo. Jake dijo que, durante décadas han tratado a la humanidad como los niños primitivos nos mantuvieron en el márgenes de la sociedad galáctica. Si ellos, aprender la verdad, si descubren, la humanidad una vez comandó un imperio que hicieron que sus civilizaciones parecieran pequeñas. Ryan. Terminado el pensamiento, lo harán. Todo lo posible para evitar que, alcanzando ese nivel de nuevo. Necesitamos decidir, dijo Lisa. ¿Compartimos lo que? ¿Lo aprendimos o lo mantenemos en secreto? Jake miró alrededor del puente hacia él. Sistema antiguo que todavía funciona después. Milenios en las exhibiciones tácticas. Mostrando armas más allá de cualquier cosa. Galaxia actual poseída. En la estrella. Gráficos que muestran otros 6 ocultos. Dreadnoughts esperando ser encontrados. Caín. Enterró la verdad porque la humanidad no era. Listo. Dijo, pero la galaxia no está. Listo tampoco. Las carreras del Consejo piensan. Son los poderes dominantes, que ellos. Tú decides quién importa y quién. No lo harás si lo revelamos todo. Ryan. Dijeron que tomarían los barcos y los estudiarían. O bien destruirlos o bien encerrarlos. Una forma. Donde la humanidad nunca podrá acceder a ellos. Pero si nos quedamos callados, continuó Jake. Si protegemos lo que Caín preservó, entonces, algún día, cuando la humanidad lo necesite, el conocimiento estará disponible. La consola de comunicaciones emitió un pitido. Transmisión prioritaria entrante. El marine informó, Ed de la galaxia. Consejo. Nos exigen que nos rindamos. El sitio inmediatamente. Ryan y Jake intercambiaron miradas. No podemos luchar. Ellos, dijo Ryan. No con lo que nosotros tener. Tal vez no podamos, respondió Jake. Pero, el Guaramer puede. Lisa miró hacia arriba. Bruscamente, Jake. Este barco ha sido enterrado. Durante 2.000 años. Apenas hemos restaurado 10% de sus sistemas. ¿Quieres realmente conectarlo? Enciéndelo completamente. Quiero recordarle al Consejo por qué debería temer a la humanidad, dijo Jake. Caín nos dejó un regalo, una advertencia del pasado. Es hora de que lo usemos. Ryan se mudó a la puesto del capitán. Debo estar loco, él murmuró. Pero estoy de acuerdo. Este barco representa de lo que la humanidad era capaz. Lo que podríamos volver a ser si se nos diera la. Es posible que el Consejo nos haya mantenido pequeños. Nos mantuvo débiles. Tal vez sea hora de que. Recordé que la humanidad no consiguió
donde estamos al dar marcha atrás. Muy bien. Jake dijo. Lisa, enciende el motor a máxima potencia. Secuencia. Poner todos los sistemas en línea. Ryan, organiza a tus marines. Nos vamos. Necesitar tripulación para estaciones clave. Y. Alguien envió un mensaje al consejo. Barcos. Diles que discutiremos los términos. Pero lo estamos haciendo desde una posición de fortaleza.